Muy buenas, en este vídeo explicaré cómo funciona el multímetro y las magnitudes que nos permiten medirlo. El multímetro es un instrumento de medición con el que se determina la tensión eléctrica existente entre un determinado conductor. En otras palabras, es la diferencia de potencial eléctrico entre un punto y otro. El multímetro es usado para revisar el estado de un cable. Esto lo hacen comprobando la resistencia entre dos puntos de un cable, que son los conductores. De este modo, cuando un dispositivo falla, se puede saber si el problema está en este o en el cable que le da corriente. Por otro lado, se encuentran las magnitudes que permiten medir el multímetro, que son tres en total: el voltaje, la resistencia y la intensidad. El voltaje es aquella magnitud que nos permite medir la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. La resistencia es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor, y la intensidad es la potencia que posee la corriente eléctrica. A continuación, explicaré cómo hacer funcionar este aparato. En primer lugar, será necesario coger un cable y pelarlo. Para ello necesitaremos un pelacable o un alicate, y quitaremos tanto la goma que lo cubre como los plásticos que rodean cada uno de los conductores. En función de lo que queramos medir, giraremos la rueda hasta que llegue a la magnitud que queremos. Algo que tienen en común tanto la intensidad como el voltaje es que tienen tanto corriente alterna como continua. Cuando se dan tres corrientes alternas se denomina como corriente trifásica, y cuando es una única corriente alterna se llama corriente monofásica. La corriente monofásica va de 220 voltios a 230. Los valores en monofásica son los siguientes: de neutro a fase son unos 250 voltios, de fase a tierra son otros 250 y de tierra a neutro son 0. En la trifásica, de neutro a fase son 400 voltios, de fase a fase son otros 400 y de fase a tierra son unos 150 voltios. Al igual que en la monofásica, de tierra a neutro son unos 0 voltios. Por último, haré una comprobación real de corriente alterna y corriente directa con este multímetro. Para ello, utilizaré un cable de corriente para un portátil e introduciré las puntas de prueba en él. Como podemos comprobar, mi vivienda no tiene toma de tierra.